Ok. em, Hola, buenas. Soy Brian y vamos a empezar con la entrevista de taller de liderazgo. Nuestra primera pregunta es, ¿cuál es el motivo esencial por el que usted decidió ser líder o influyente en un grupo de trabajo? O, en este caso, en su rubro educacional. Sí, bueno, primero, mi nombre es Cristian Villagrán, igual que uno de los miembros del grupo. Esto en realidad eh, tiene que ver con el concepto de líder que yo manejo. En rigor, desde muy temprana edad, yo me di cuenta que se me escuchaba, desde la básica, de la enseñanza básica. Se me escuchaba, entonces, y lo que se me escuchaba era hecho por mis pares, era realizado. Entonces, eh, me di cuenta que había algo distinto al común de las personas. Y ese algo distinto era que te seguían en, desde el juego de la escondida, no sé si ustedes lo conocen, hasta en la Sí. cancha de fútbol. Hasta en la cancha de fútbol te seguían en todo lo que tú decías y la demás gente lo hacía. Sin embargo, en el contexto de la formación de este liderazgo, es muy importante, en mi caso, la formación deportiva. Yo tuve la suerte de jugar en la Católica muchos años y siempre capitán del equipo de fútbol, de la primera infantil, de la juvenil, hasta incluso algunos años en el primer equipo. Entonces, eh, teniendo 18, 19 años, gente de 30 años te hacía caso y hacía lo que tú le decías. Y esto se consolida después ya cuando entras a la universidad. En la universidad ya pasaste por todo lo que significa el centro de alumnos de historia, el centro de alumnos de la Universidad de Santiago, y hasta que ya después llegaste a trabajar y se fue dando siempre lo mismo. Y eso, según me dicen, se llama carisma. Y si lo complementas con conocimientos positivos frente a un determinado tema, en este caso la educación, se fue dando todo de manera muy simple, muy fácil. Entonces después fuiste profe, llegaste a ser directivo docente, llegaste a evaluar directores, y hay un sinfín de cosas que tienen que ver con lo que se ha hecho en pedagogía. Oye, si me alargo mucho me dicen, ¿eh? Pero No, no se preocupe si tenemos tiempo. La segunda pregunta vendría siendo, ¿cuál es la cualidad más importante que usted considera para ser un gran líder? bueno, me anticipé, creo. Yo creo que tiene que ver con, primero, valores positivos. Tú tienes que ser honesto, tienes que ser transparente, tienes que ser empático. eh, y lo otro, tienes que dominar el área en donde ejerces el liderazgo. Porque si te equivocas, ese liderazgo se terminó de inmediato. Entonces tienes que estar bien preparado, teóricamente, con otras cualidades que tienen que ver con lo que ya dije. Buenos valores, eh, empatía y, por supuesto, mucho carisma. Ser empático, entender al que está frente a ti en sus virtudes y en sus defectos para poder apoyarlo. Ok. Con eso también me respondió la tercera pregunta, que complementó todo con su respuesta, así que voy a pasar a la siguiente que dice, de su experiencia obtenida al ser influyente, ¿cómo lo aplica usted en su vida diaria? Bien, mira, en rigor, yo estoy ya en mi última etapa de profe. Me quedan 4 o 5 años para jubilarme. Entonces yo estoy en la sala de clase en este minuto por decisión propia, como uno más de la tropa. Muy calladito ahí, ¿cierto? Con mis alumnos y alumnas, tratando de disfrutar estos últimos años de profe. Pero hasta hace 4 o 5 años siempre estuve dirigiendo equipos de trabajo en educación. Y eh, frente a eso, yo puedo responder, porque en este minuto, más que nada como que doy consejos a los directivos, pero muy desde el lado, desde una visión panóptica, o sea, me sitúo así como por arriba y trato de ¿Ya? apoyar. Pero antes
en mi labor como directivo docente, trataba mucho de entregar eh, soluciones a las problemáticas, pero entendiendo primero cómo se generaba o cómo se genera un determinado problema, para luego, junto con el directivo respectivo, buscar la solución al problema, desde la Inspectoría General, desde la Unidad Técnica Pedagógica, o bien incluso yo mismo, desde la perspectiva del profesor, porque también tú como directivo docente tienes que trabajar mucho con el profesor. Por ejemplo, muchas veces me metía a la sala de clase de un profesor que tenía problemas con su curso. Entonces, trabajaba con él, lo felicitaba frente a sus alumnos y le decía, excelente, profe, pero ¿por qué pasa? ¿Por qué estos jóvenes no lo escuchan? A ver, ustedes se están perdiendo un excelente profe. ¿Qué pasa aquí? A ver, y ahí llegamos a un consenso y bueno, los profes terminaban siempre como muy agradecidos, porque no es el típico líder de carácter autoritario, punitivo, que si no haces bien la pega te voy a echar, no, sino que en rigor, buscando cuál es el problema para luego ayudar a solucionar ese problema. Eh, yo tuve la suerte de crear un sistema de evaluación del desempeño docente antes que saliese la evaluación propiamente tal que hoy día usa el Estado. Entonces nosotros hicimos esa evaluación y funciona mucho ese modelo, ese sistema. O sea, de evaluar el desempeño en fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Yo supongo que ustedes conocen el FODA, ¿cierto? Sí. Que tiene tiene sus 20 años. Y eso nosotros lo aplicamos por un conocimiento que llega acá eh, de una publicación española. No me acuerdo en este minuto, pero empecé a aplicarlo y resulta mucho eh, para que la persona conozca sus debilidades y a partir de ese conocimiento usar sus fortalezas para luego anular al máximo esas debilidades. Ok, muchísimas gracias. Ahora va a continuar mi otro compañero con las preguntas para seguir la entrevista. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Cristian. Eh, bueno, acogiéndome a lo que ha dicho hasta ahora, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es su mayor logro? Bueno, como les dije antes, eh, en el contexto del liderazgo, a mí me tocó pasar por muchos cargos, pero eh, el cargo que más pienso que me llenó fue llegar a vicerrector de un colegio que se llamaba el Colegio Claretiano. El rector era el cura, por lo tanto, rector no podía ser. Entonces, me tocó ser vicerrector de la educación media. Y, y la verdad es que era un colegio muy señero en el área sur de San Bernardo, con mucho prestigio. Y, y ese cargo fue el que más logró satisfacer mis anhelos y necesidades como persona. Chicos con muchos valores, chicos con una gran cantidad de aspectos positivos, también con cosas negativas, pero ese colegio, como vicerrector de la educación media del Colegio Lerdiano, fue eh, el que más marcó mi vida profesional. Perfecto. Entonces, también tomando en cuenta su mayor logro y nuestra siguiente pregunta sería, ¿incluye en su agenda un tiempo de reflexión para ver el impacto de su influencia? Es difícil cuando tú estás desempeñándote como directivo docente, porque el día corre de una forma tremendamente rápida. Tú no te das cuenta cómo pasan los momentos. Eso son pocos los instantes para reflexionar. Pero vuelvo al cargo de vicerrector del Colegio Loretano. Los curas nos permitían esa instancia. Entonces, en el día a día nos juntábamos con el cura rector y analizábamos nuestro quehacer. Ese era un verdadero líder, ¿eh? Ojo,
el padre Pompeyo Corada, rector del Colegio Claretiano, mi mentor. Ya está viejito él, pero él entregaba esa posibilidad de que analizásemos, reflexionáramos, aspectos positivos del día, aspectos negativos, pero en otros trabajos imposible, imposible, por las exigencias de los cargos. Perfecto. Y mi última pregunta es, si busca periódicamente un feedback en sus colaboradores y equipo de trabajo. Vuelta a lo mismo. Ahora se supone que yo no tengo equipo de trabajo, sino que yo soy un soldado dentro de todo este colegio que se llama San Pablo Misionero. Pero lo respondo desde antes. Desde mi punto de vista, cuando tú notas que el profesorado y notas que los otros directivos cumplen la normativa de un proyecto educativo determinado y además el sello que tú le pongas como directivo, ese feedback se va notando de inmediato. Y siempre ustedes se van a encontrar con gente que como que tornilla al revés. No sé si se entiende el concepto. Porque en todos los equipos la competencia es tremenda porque todos quieren ocupar cargos. Una, porque en educación el ocupar cargos te significa una remuneración bastante mejor. Entre paréntesis, en este minuto yo gano lo mismo que gana un director como profe. Entonces, claramente no hay dónde perderse, o no tienes ninguna responsabilidad y tienes un buen sueldo. Pero no es el caso de todos los profes. ¿Ya? Eh, ese ese equipo de trabajo que nosotros tuvimos en el Colegio Claretiano era muy bueno. Pero yo no me pongo como líder ahí, principalmente al cura rector lo pongo como líder. Pero se aprendió mucho de ese caballero. Perfecto, muchas gracias. Ahora continúa Paulette con la siguiente pregunta. Hola, Cristian. Hola. Mi pregunta es, ¿qué se necesita para llegar a ser un líder? Ya, primero, la pregunta es si un líder nace o se hace. ¿Sí? Esta pregunta es muy vieja, ¿eh? Yo pienso que el líder nace. Lamentablemente la vida me lo dice. O sea, no todas las personas tienen las cualidades para ser un líder. Pero ese líder, en el transcurso del tiempo, además de tener cualidades propias de un líder, tiene que ir perfeccionándose constantemente. Y un requisito, además de eso natural, tiene que ver con los conocimientos. O sea, tú constantemente tienes que demostrar que sabes del área en la cual estás ejerciendo liderazgo. Segundo, todo el tecnicismo hay que aplicarlo. Porque puedes tener mucho carisma, pero dentro de un determinado trabajo hay elementos básicos técnicos que tú tienes que dominar. Y tercero, la experiencia. Es fundamental la experiencia. Nosotros aquí en el colegio donde yo trabajo ahora, nosotros digo, porque no fui capaz de frenar eso, se puso un equipo directivo muy joven, incluso de exalumnas que habían sido alumnas nuestros. Imagínate, tu alumna de historia, luego llega como profesora, pasan 2 años y es tu jefa. Grave y craso error, porque se olvidaron de algo fundamental que es la experiencia. Y hoy día, ahora se cambió todo eso, ¿viste? Entonces un equipo ya de profesoras más experimentadas, por no decir viejas, son las que dirigen el colegio y lo hacen mucho mejor, lo hacen mucho mejor. A ellas yo las admiro porque tienen la capacidad para preguntarte, viejo, ¿y tú qué harías aquí? Y conversamos así bajo la sombra. A veces se hacen las cosas que se proponen, a veces no, pero eh, eso es fundamental, la experiencia. Entonces, conocimiento, experiencia, carisma y tener las cualidades que la natura les dio. Y la siguiente pregunta es, dada su experiencia, ¿qué le ha servido para utilizar, como no para utilizar, en su ejercicio como líder? Ya, hay un perrito por ahí, ojo, que Sí, perdón.
no está acá, no está en esta casa. Eh, miren, dada la experiencia que uno pueda tener en todo lo que significa el trabajo en donde se desempeña, en una empresa minera, en un retail, en un colegio en este caso, eh, es necesario y prudente ser siempre una persona empática, una persona que se ponga siempre en el lugar del otro y entender que todos nosotros funcionamos a base de virtudes, pero también muchos defectos. O sea, todos los seres humanos somos perfectibles. Entonces, eso es fundamental. En los equipos de trabajo es necesario conocerse, hacer coaching, es necesario salir de repente, ¿cierto? Con un grupo de pares dentro del equipo directivo, ir a un almuerzo, relajarse, y ahí se conoce más la gente, y no te imaginas la cantidad de soluciones a los problemas que salen ahí. ¿Ok? Bueno, parece que estamos, ¿o no? ¿O falta? No, todavía falta. Todavía falta, Una ya. poquita más. Ya. Otra pregunta es, ¿le ha tocado momentos difíciles? Eh, Me tocó vivir momentos difíciles, me tocó vivir momentos difíciles, que son algunos extremos. Y ahí es donde precisamente afloran las características de un líder. Eh, Voy a relatar uno que me marcó para el resto de mi vida profesional. Yo estaba haciendo la práctica en el Liceo de Aplicación, en plena dictadura, y una bomba lacrimógena cae dentro de la sala de clase. Los pacos siempre dando el tono. ¿Ya? Y no sé si alguno de ustedes será hijo de Paco, pero eso es lo que me pasó. ¿Y qué es lo que hace una persona normal ahí? ¿Qué es lo que es? Sale arrancando, y un cabro chico de 22 años que estaba haciendo la práctica, agarra una bolsa que tenía una colación, la meto la bomba lacrimógena ahí, la firmo, la saco y la tiro, y saco después el curso para afuera con toda la calma. No hubo más práctica, me pusieron un 7. Incluso me querían poner como profe en ese colegio. No sé si ubican el Liceo de Aplicación emblemático, señero. Eh, Esas cosas, ¿ves? Eso fue extremo, extremo. De hecho, ese curso, me acuerdo que mandó una carta para que el profe practicante siguiera con el curso como profe de historia, y la profesora guía tuvo algunos problemas con el curso porque yo estaba haciendo la práctica, ¿no? Eso es liderazgo, ¿ven? Pero no es que uno provoque la situación, sino que son cosas que se dan. ¿Eh? No sé, no quiero ser autorreferente, pero eso es lo que más recuerdo, entre muchas otras cosas que pasaron en la vida profesional. Y ahí mi siguiente pregunta es, ¿cómo cree que ha evolucionado la importancia de ser un líder más que un jefe? Eh, Normalmente los jefes son autoritarios, los jefes son represores, eh, pero un líder que a la vez es jefe, normalmente deja huella, y la gente lo sigue. Yo me recuerdo otra cosa, perdón, pero aquí Cristian Villante sabiendo algunas cosas que yo nunca había contado. Yo fui inspector general en un colegio, por ahí por eh, el Nocedal. Esto queda ahí cerca de un motel que se llama Toa de Mois. Eh, el Cristian sabe dónde está ese lugar. Entonces, entonces eh, en ese colegio yo fui inspector general un año. ¿Ya? Y de ahí me fui a- al colegio donde estoy ahora. Entonces, los profes hicieron una protesta con el nuevo inspector general que llegó. Entonces, queremos a Villagrán, queremos a Villagrán. Yo ya no estaba allá, pero es una cosa que es simpática, pero a la vez fuerte. Yo no me pongo en los zapatos del otro señor, que era muy autoritario, es que te descuento porque llegaste 10 minutos atrasado. Entonces, obviamente, frente a ese autoritarismo, los profes reaccionaron. Y así muchas cosas más. Eh,
dentro de un cargo, por ejemplo, que tuve en la Cámara Nacional de Comercio, que tuve la fortuna de ser supervisor de todos los colegios de la Cámara. Ellos tienen como 14 colegios. Entonces, cuando tú ibas a los colegios, era como que todo el colegio se revolucionaba porque estaba el fiscalizador. Pero yo traté, en ese contexto de liderazgo, de hacerme amigo del director y no de elevar un informe para echar a todos los directivos, sino que ayudarlos a todos, ayudar al inspector general, ayudar al director mismo, ayudar al UTP. UTP significa Unidad Técnica Pedagógica. Ayudarlos a ellos eh, en virtud de un análisis objetivo de los problemas que hubiese en el colegio. Y también, cuando cerré ese cargo, todos los directores querían que este supervisor siguiera y no otra persona que resultó ser más autoritaria. Ya chicos, ¿hasta ahí estamos? ¿Hasta ahí estamos? No, faltan otras Falta el preguntas. último integrante. Sí, Ah, el ya, último, el último. ya. Vamos, vamos. Faltarían 4 preguntas, la verdad. Ya, listo. Bueno, continuamos entonces. La pregunta vendría siendo, ¿qué le diría a alguien que quiere ser líder y no sabe cómo? Ya está dicho. Uno, autoconocimiento. ¿Realmente soy un líder? Lamentablemente es fundamental aquello. Acuérdense, un líder nace, no se hace. ¿Ya? Pero eso es discutible, ¿eh? Eso es perfectamente debatible. ¿Ya? Ya, lo segundo, dentro del movimiento en el que ustedes se van a mover, que seguramente va a ser la empresa, dominar al máximo sus conocimientos. Siempre hacer cursos. Modestia aparte, yo tengo pero más de 5.000 horas de perfeccionamiento. Es que durante 25 años, enero completo haciendo cursos, primero de historia y después de gestión, conocimientos. Esa persona tiene que conocer mucho su oficio, su profesión. Y tercero, claramente, entender y empatizar con el equipo de trabajo y con los subordinados. Hijo, mira, yo tengo colegas que tienen 28 años y son levantados de raja. No te saludan al auxiliar que está en la puerta recibiendo a los niños. Y al primero que yo le doy un abrazo y le doy la mano es al auxiliar de la puerta. ¿Ven? Esos son elementos fundamentales para obtener un buen cartel de liderazgo. Perfecto. Bueno, continuando con la otra pregunta, con respecto a su rol, en este caso redundando como líder, ¿de qué se siente orgulloso durante estos últimos años? No, lo que más me llena es que en este minuto estoy haciendo lo que quiero. Pues yo soy profe para hacer clases, no para dirigir profes. Yo les vuelvo a insistir, yo nunca quise ser directivo docente. Se dio eso por una situación coyuntural, pero siempre yo quise hacer clases, estar en contacto con los estudiantes y las estudiantes para ser moderno en el lenguaje. ¿Ya? Y en ese contexto, entonces, lo que más me llena es que hoy día estoy haciendo realmente, en estos últimos años de profesor, lo que más me gusta, que es el aula, profesor de aula. Perfecto. Bueno, quedan ya 2 preguntas. La siguiente es, ¿qué habilidades de liderazgo considera usted que le faltan por mejorar? A los 60 años, yo también puedo ahí mirar para atrás. Yo creo que una cuestión fundamental y que yo, si volviera la vida para atrás, la sacaría es la soberbia. Porque siempre fue un trabajo de profesor y de directivo docente como muy, muy bueno, muy positivo. Y eso te trae soberbia. A lo mejor eso es lo que eliminaría yo, la soberbia.
que era parte de la crítica que se hacía en todos los equipos de gestión en los que estuve, la soberbia. Todos saben lo que es eso, ¿cierto? La soberbia. Está claro. Sí. No sean soberbios. Continuando con ya la última pregunta es, ¿cuál es el riesgo si te mantienes en tu zona de confort como líder? Felizmente eso fue lo que a mí no me pasó. Siempre fui buscando nuevas y otras perspectivas y oportunidades. El colegio claretiano, el que más echo de menos, claramente era una zona de confort. Pero hubo que saltar de ahí, bueno, el colegio igual tuvo problemas. Hubo que saltar a la Cámara Nacional de Comercio, lleno de desafíos. Imagínate asesorar a 13 colegios. Entre paréntesis, la Cámara Nacional de Comercio hoy día tiene 17 colegios. O sea, nosotros en un año logramos que 4 colegios se ingresaran a ese staff de colegio. Y nosotros preparamos a los equipos directivos que dirigen esos colegios. Cuando digo nosotros, yo y otro viejito que también tenía mucha experiencia en pedagogía. Entonces preparamos a esos directivos y hoy día tienen proyectos educativos ellos mismos de bastante éxito. Todavía me comunico con ellos a veces para ayudarles un poquito y preguntan ciertas situaciones que se dan en sus colegios. ¿Cómo lo haría yo frente a esto? Bien. Yo les agradezco mucho la entrevista. Hace 10 minutos atrás, no, hace 30 minutos atrás me enteré que me iban a hacer esta entrevista. Parece que estas experiencias en pedagogía les pueden servir un poquito en el ámbito de la administración de negocios, que es algo totalmente distinto. Si yo no me acostumbro a decirle a mi alumno cliente, no me acostumbro. Y no me acostumbro a decirle al apoderado cliente preferencial. No me acostumbro. Pero esas son las palabras que se utilizan ahora. Y yo creo que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Bien, chicos, agradecerles la entrevista. Ojalá que les vaya bien y a su disposición para cuando estimen conveniente. No, Muchas agradecerle a gracias. Muchas usted, gracias. agradecerle a usted por su tiempo también. Listo. Chao, que estén bien. Adiós. Chao, cuídese. Adiós.